Aloña, pongamos el abanico de las artes, de todas ellas. La danza. La danza. Parece que estáis más lejos yo creo que del siempre, común. ¿no? Ha sido como un Estáis poco más la lejos del danza, común. la olvidada, ¿no? Es como eso de bailar por amor al arte. Bueno, pues es un arte, es una profesión que lleva nuestra cultura, que no se nos olvide porque no deja de ser cultura y costumbres de los pueblos. Llevados a todas las partes del mundo, pero sí que es verdad que somos un poco los olvidados, ¿no? No se puede nunca nos han podido comparar con la música, con el teatro, con el cine. Sí, es una... Con el teatro siempre hay una obra que marca a un autor o a un actor. En el cine siempre hay una película que marca a un director o a un actor. En lo tuyo, ¿cuál ha sido de los espectáculos, de las danzas, de lo que has bailado, lo que más te ha...? Mira, yo hay una pieza que siempre tendré un cariño especial por bailarla con mi maestro y porque es de lo primero que bailé como primera bailarina al lado de un grande como es José Antonio, que es un pasados, José Antonio Ruiz, maestro, director y grande de la danza española. Fue mi primer director y mi gran maestro y mi pareja de baile en un pasados tan maravilloso que dentro de la pieza Aires de Villa y Corte. Esa es una pieza que siempre tendré en especial cariño. Luego está Eritaña, de Antonio Ruiz Soler. Eso ha sido como una pieza, o el paso a 4 de Escuela Bolera. Regalitos que te deja la danza que yo he tenido la oportunidad de interpretar. Y ahora, en el 40 aniversario del Ballet Nacional de España, voy a poder interpretar obras como Concierto de Aranjuez, música maravillosa y que siempre deseé bailar, o La danza 9 de la maestra Betty. Y por supuesto, como no, nuestra María Emma, que siempre ha dejado ahí el sello en el Ballet Nacional de España. ¿Qué nos puede dar la danza a nivel personal a los que decidan dedicarse a ello? La danza te implica compañerismo, respeto, disciplina, musicalidad, cultura, porque tienes que conocer no solamente a los grandes de la danza española, sino a los compositores y a todo lo que implica poder bailar. Y yo creo que te da, aparte de físicamente, un aporte y una correcta posición y demás, yo creo que te da mucha sensibilidad, mucho respeto y... Vamos, ¿yo qué te voy a decir? Soy bailarina. Yo me siento una persona muy sacrificada y muy responsable. Porque tienes que seguir aprendiendo, porque en la danza nunca se puede ser la mejor. Y te lo dice la primera bailarina del Ballet Nacional de España, que nunca me voy a sentir la mejor porque nunca se deja de aprender. Nos vamos de Tordesillas, todavía embelesados tras escuchar la voz de la primera bailarina del Ballet Nacional de España. Nos vamos a Valladolid. Nos dirigimos ahora a uno de sus monumentos urbanos más llamativos, el Palacio de Fabionelli, que desde hace más de medio siglo alberga en su interior el Museo Arqueológico y las páginas del libro de la historia antigua de Valladolid. Fernando Pérez, el arqueólogo conservador, nos espera en el patio central. Fernando, ¿cuál es la misión de un conservador en un museo, en este caso el de Valladolid? Bueno, el conservador hace casi de todo, desde llevar muebles, a estudiar las piezas, a enseñarlo de vez en cuando a depende qué personas, es un poco de todo. Son museos pequeños que apenas tienen personal, entonces nos toca hacer de casi todo. En este caso estamos en el Museo Arqueológico de Valladolid, pero que lo denominamos Museo de Valladolid. Bueno, ese es su nombre oficial, Museo de Valladolid para la Junta de Castilla y León, que es la administración que lo gestiona, pero este museo nació como Museo Arqueológico de la provincia de Valladolid. Y cuando nació ese museo, y fundamentalmente cuando se instaló en el interior del Fabionelli, ¿cómo es su historia? ¿Por qué este lugar? Bueno, este lugar, este palacio, lo había comprado el antiguo Ministerio de Educación, Cultura, el nombre que tuviera entonces, en los años 40, para convertirlo en instituto femenino. Pero estaba tan mal que tardaron mucho tiempo en restaurarlo,
estaba habitado por personas, eran una casa de vecinos, y hasta que lograron echar al último, tardó mucho, librarse del último inquilino, sí. Pues ya habían construido un instituto, habían pasado casi 20 años, y entonces decidieron trasladar aquí el Museo Arqueológico, que antes estaba en Santa Cruz. Con lo cual hacíamos dos cosas: las colecciones del contenido arqueológico venían al palacio, y un palacio de los muchos que tuvo esta ciudad se salvó. Sí, de los pocos que casi que se ha salvado, porque apenas quedan 3 o 4 fachadas, y palacios como tales, poco. Que por lo menos se restauró bastante, pero se restauró en una época en que no hacían moderneces, en que le mantenían la forma de palacio antiguo, y por eso la gente no le choca el entrar. No tiene una montera cristalada, no tiene elementos de cobre, eso que vemos muchas veces en los palacios que se restauran hoy en día. Fernando, un museo arqueológico siempre tiene arqueólogos o arqueólogas detrás. ¿Y quiénes son las figuras de la arqueología que están detrás de estas colecciones que se exponen en el Palacio Feblen? En este museo en concreto, en este momento, somos 2 arqueólogos, la directora, Eloisa Battenberg, y el servidor, que es el conservador. Si tuviéramos que poner nombres de arqueólogos en la ciudad de Valladolid, que como consecuencia de su trayectoria a lo largo de los últimos siglo y medio, tenemos parte de las colecciones hoy aquí. Trayectoria histórica, hablaríamos de Saturnino Rivera Manescau, de Federico Battenberg, y el que fue el catedrático en época de Federico, aunque vino después Pedro de Palol, y luego ya, pues básicamente para los aspectos sobre todo de la prehistoria, Germán Delibes. Sí, las fuentes de una buena parte de la arqueología. Fernando, la entrada al Museo de Valladolid, al Museo Arqueológico de la provincia de Valladolid, cuesta €1. Por €1, ¿qué es lo que ve el estudioso, el estudiante, el curioso, el turista? Bueno, pues por €1 nosotros le damos una visión de lo que fue el pasado de la provincia durante la época prehistórica romana, incluso de la Edad Media. También le enseñamos una colección modesta pero interesante de arte vallisoletano, y luego muy poco, pero aunque tenemos mucho más, y nuestra vocación sería el convertirlo en Museo de la Historia de la ciudad, objetos vinculados con la historia de lo que es Valladolid, lo que conocemos hoy en día con Valladolid, que al menos desde el siglo XI así se llama. Abandonamos por un momento al arqueólogo conservador del Museo de Valladolid para charlar con la joven arqueóloga Eva María Martín. Queremos que nos cuente cómo responden los más jóvenes al mensaje de la prehistoria y por qué el Museo de Valladolid es tan apreciado a través de sus unidades didácticas. Eva, arqueóloga vallisoletana, ¿de dónde? De Encinas de Esgueva. ¿El Valle de Esgueva? Sí, el último pueblo del Valle de Esgueva en Valladolid. ¿Mucho yacimiento en el Valle de Esgueva? ¿Hay alguna calzada romana? Nos cuentan que discurre una paralela al río Esgueva. Eva, ¿tú eres de las estudiantes que venía a ver el Museo Arqueológico? De niña no tanto, más de adolescente. De adolescente sí que venía bastante. Y en la universidad, por supuesto, siempre. Oye, para una arqueóloga trabajar en un Museo Arqueológico de Valladolid... Un sueño, la verdad. Es una alegría poder terminar aquí en el Museo de Valladolid. ¿Los niños y las niñas del siglo XXI quieren ser arqueólogos? Algunos sí, sobre todo los pequeños. Según van creciendo, van perdiendo un poco la afición, pero de pequeños muchos. A muchos les gusta. ¿Les gusta más a los niños lo que tengo encima de esta mesa o los canecillos, las arquivoltas, los capiteles? Todo esto, la prehistoria. Y de hecho, normalmente para infantil se busca siempre el tema de la prehistoria. Desde tercero de infantil, desde primero a tercero de infantil, son muchos los niños que nos vienen a hacer talleres de prehistoria. A veces nos cuesta a los mayores interpretarlo. ¿Cómo se lo cuentas? A los niños muy fácil. Les contamos lo que falta y lo que no falta. Siempre hablando desde lo que tienen en casa, desde lo que ellos conocen. Y a partir de lo que ellos conocen les contamos las diferencias con lo que tenían en la prehistoria. Sobre todo la diferencia del material. La diferencia que tenían ellos de sus cuchillos de metal que tienen en casa a los cuchillos de piedra. Cómo les fabricaban. Nos gustan mucho los sonidos. Cómo sonaba un taller en la prehistoria. Golpeamos para que ellos mismos oigan cómo suena ese taller en la prehistoria. Les explicamos también cómo se hace fuego. Si no tenemos luz en las cuevas, ¿cómo vemos? Pues vemos con el fuego.
Aquí como se hacía, con las piedras y también con un palo, frotando, para que vean también lo que cuesta hacer fuego. Por supuesto, aquí no hacemos fuego en el museo, eso por supuesto. En el Museo de Valladolid, Museo Arqueológico de Valladolid, los niños ya tienen el salvoconducto para interpretar la historia. Sí, bueno, les ayudamos a que lo interpreten. Somos nosotros los que intentamos guiarles para que vayan conociendo la historia. Y de hecho, hay muchos niños que vienen desde tercero, desde 3 añitos, primero de infantil, hasta el instituto. El Museo de Valladolid siempre se caracterizó, yo me acuerdo de los cuadernos en los que se explicaban las distintas etapas de la historia con mucha claridad. La didáctica es curioso, pero ha caracterizado a este museo. Es muy importante la didáctica. Tenemos que empezar desde los más pequeñitos para concienciarles en el patrimonio y en la historia, para que lo entiendan de mayores. Y es importante la didáctica. Intentamos desde el Museo de Valladolid que sea una parte importante. Entramos en las distintas salas que recorren la historia de la provincia para comprobar que los mosaicos, piezas y obras que se exponen demuestran que Valladolid tiene un peso en la arqueología nacional. Nos esperan los mosaicos de la Villa de Prado y la célebre tésera de Montealegre de Campos. Fernando, luego entramos en los contenidos del arqueológico de Valladolid, pero antes, un museo de una ciudad. Si yo corriera la alfombra o la piel de asfalto de esta ciudad, ¿qué tenemos debajo? Bueno, pues en el entorno de la catedral tendríamos la población romana, que no sabemos ni cómo se llamó ni exactamente cuál era su entidad que hubo aquí. Luego, en las granjas que había alrededor, tendríamos la villa romana de Prado. Y luego, si quitáramos, como tú dices, el asfalto, pues tendríamos el Alcázar de Valladolid, en lo que es el San Benito. Es casi el yacimiento más importante de los que se investigaron en su día aquí. ¿Soto de la Medinilla? Soto de Medinilla, que es como la fase previa a la otra parte a la etapa romana. No, está en este lado del río. Está cerca de Santovenia, en este lado del río. De todo ello, ¿qué tenemos en el pues museo? De la villa romana de Prado tenemos sus mosaicos, que fue lo único que se recuperó. Allí quedan unos restos de muros junto al estadio, pero los mosaicos los tenemos por las salas del museo. De ese Valladolid romano está todavía por investigar, el del entorno de la catedral. Se han hecho pequeñas, digamos, catas, casi de verdad, aquí hablando como de un melón. Se ha visto aquí un poquito, aquí otro poquito. Sabemos un poco qué es lo que podemos encontrar, pero solo un poco, y queda todavía todo eso por investigar. Si nos vamos al resto de la provincia, ¿cómo sería el mapa arqueológico? Es cierto que la provincia de Valladolid es muy rica en yacimientos, incluso en villas romanas y restos romanos por toda la provincia. Probablemente todas las provincias lo sean, pero esta en concreto, por sus características geológicas e hidrológicas, pues es un sitio muy bueno para estas villas romanas, estos palacios rurales desde los cuales se organizaba la explotación del campo en época romana. Pues la verdad es que cada término municipal, seguro que 2 o 3, al menos en la zona esta del Valle de los Ríos, seguro que hay. Lo que vemos en Almenara, camino de Olmedo, sería frecuente. Sí, seguro que en algunas zonas a lo mejor cada 4 kilómetros podía haber una. Y si vamos antes de los romanos, de los baceos, ¿dejaron mucha huella? Han dejado bastante. Lo curioso es que en la época bacea, lo que llamamos los arqueólogos la Edad del Hierro, el poblamiento estaba muy concentrado. Era una serie de ciudades-estado que, bueno, las conocemos sobre todo cuando hicieron la guerra contra Roma, cuando Roma vino a conquistar el territorio, pero anteriormente probablemente hasta se pudieron hacer tranquilamente la guerra entre ellas. Y de esas ciudades y de ese patrimonio de la provincia, ¿qué tenemos en el museo? Pues en el museo tenemos muchas cosas que se puedan ver. Tenemos 2 salas dedicadas al yacimiento del Soto de Medinilla, que bueno, está en realidad en el propio casco urbano de Valladolid, porque está donde estaba el azucarero Onésimo Redondo. Dedicado a Pintia tenemos una gran sala con una buena muestra de la cultura de los baceos. En Montealegre de Campos están muy orgullosos de ser protagonistas en este museo. Pues sí, con razón, porque allí se encontró al realizar una vivienda la famosa tésera, que en realidad es una tábula, que es un documento jurídico romano muy importante. ¿Qué cuenta?
Pues es algo complicado, es la renovación de un antiguo pacto entre una especie de clan, una agrupación familiar, los majilancos, que vivían en Amalóbriga, y la ciudad de Cauca. Ese debió ser un pacto suscrito en época indígena o casi indígena, y que luego en el siglo II se renueva ese pacto. Porque es importante que los vallisoletanos y vallisoletanas, los jóvenes de esta generación, conozcan el peso arqueológico que tiene esta ciudad y esta provincia. Pues porque para saber historia, porque aunque ya se ha dicho muchas veces, si no conocemos nuestro pasado, estamos condenados a repetir los errores del pasado. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solo unas pinceladas. Unos pasos de baile muy sutiles sobre la alfombra de la historia de la ciudad y las vivencias de un viticultor, un joven responsable cultural de un pueblo del vino y una dama de la escena como Aloña Alonso, que nació en la tierra del Verdejo. Con su recuerdo nos despedimos hasta la próxima semana.